Ralph Waldo Emerson y el Bhagavad Gita. Emerson, el gran pensador estadounidense, nació en 1803 y murió en 1882. Es una figura central junto con Thoreau, su discípulo, del trascendentalismo, una visión, un camino espiritual que trascendía el cristianismo y buscaba esa unidad en la diversidad. Pero Emerson descubrió el Gita en la década de 1840, sobre todo a través de la traducción al inglés que hizo Charles Wilkins en 1785, y le consideró como una sabiduría eterna. He preparado otro vídeo voy a preparar sobre Charles Wilkins porque fue seguramente el primer traductor del Gita del sánscrito al inglés. La relación de Emerson con el Bhagavad Gita es muy intensa. Ahora vamos a hacer un pequeño vídeo introductorio, pero luego hay otro vídeo sobre el poema Brahma de Thoreau, de Emerson, que es claramente inspirado en el Bhagavad Gita. Y después sobre su ensayo, El alma suprema, que al fin y al cabo es la visión de la unidad entre el alma y Dios, el Atman y Brahman, del Advaita Vedanta. Soy Pedro Noney, he traducido ya 2 versiones del Bhagavad Gita, una es esta, Gita de acuerdo con Gandhi, que la podéis encontrar en Amazon, y también toda la obra de Vivekananda. Si os gusta este vídeo, compartirlo, comentarlo o distribuirlo con quien queráis. Bueno, Emerson en 1845 escribió una famosa frase y decía: mi amigo y yo le debemos referir a Thoreau un día magnífico al Bhagavad Gita. Fue el primero de los libros, era como si un imperio nos hablara, nada pequeño o indigno, sino grande, sereno, consistente, la voz de una antigua inteligencia que en otra era y clima había reflexionado y resuelto las mismas preguntas que nos ocupan. Recordar que Thoreau decía, hay una famosa reflexión que decía: todas las mañanas lavo mi intelecto con la estupenda y cosmogónica filosofía del Gita. En comparación con estas enseñanzas, nuestra civilización y literatura moderna me parecen mezquinas y triviales. La lectura del Gita amplió enormemente su visión espiritual y le ayudó a liberarse de la idea de que el cristianismo era la única revelación divina válida. El Bhagavad Gita no fue solo una lectura para Emerson, fue una revelación que enriqueció y universalizó su filosofía, ayudándole a fusionar la herencia occidental con la sabiduría eterna de la India. Muchos expertos consideran que gracias a él, el Gita se convirtió en una fuente viva de inspiración en la cultura estadounidense del siglo XIX. Recordar que tanto Emerson como David Thoreau fueron los grandes promotores de la introducción del Gita, y eso se va a consolidar con la llegada de Swami Vivekananda un poco más tarde, sobre todo a partir de su speech, de su discurso en el Parlamento de las Religiones del Mundo. Y el Gita influyó fuertemente en conceptos claves del trascendentalismo de Emerson. Por ejemplo, el alma universal. Emerson escribió en su ensayo The Oversoul, o el alma suprema, sobre la idea de que hay un alma universal que conecta a todos los seres, un concepto que refleja directamente la visión del Bhagavad Gita sobre la unidad entre Atman, esa alma individual, y Brahman, la realidad suprema, sea como sea que le llames. Y es el todo es uno de la Advaita Vedanta, que lo podemos encontrar en muchos versos de los Upanishads y del Gita, pero hay uno precioso que me encanta, que cuando Krishna dice: cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, todo el conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Dios. Punto importante de similitud. El segundo, la acción desinteresada, el Karma Yoga. Emerson admiraba la enseñanza de Krishna sobre realizar el deber, el Swadharma, sin apego por el fruto de las acciones. De hecho, enfatizaba en sus obras en la acción auténtica, la autoconfianza y la independencia del juicio eterno. Y hay un verso precioso del Gita que nos dice: es mucho mejor seguir tu propio deber, tu Swadharma, aunque manchado por el defecto, que cumplir perfectamente con el deber prescrito de otro. Mejor es morir en el cumplimiento del deber que seguir el camino del otro. Otro punto de similitud es la no dualidad, el Advaita, el no dos, y la eternidad del alma. Los conceptos del Vedanta, como la inmortalidad del alma, la ilusión de la separación, el Maya,
y la superación de los pares de opuestos o dualidades como la vida y la muerte, el bien y el mal, el frío y el calor, los vemos en ensayos como The Overself, el Self-Reliant y Experience. Recordar que la esencia filosófica del Bhagavad Gita lo encontramos en el capítulo 2, cuando nos dice: lo irreal no tiene ser, lo real no tiene no ser. Es la inmortalidad. Este vídeo es este verso es complejo, y hay otro vídeo que lo explicamos. Y en el Gita también se hace mucho énfasis al yoga de la ecuanimidad, es decir, liberarse de las dualidades. Cuando Krishna nos dice: el contacto de los sentidos con los objetos produce calor y frío, dolor y placer. Estas experiencias van y vienen, son transitorias, no son permanentes, perdón, por lo tanto, sopórtalas. Y otro punto de coincidencia es en el rechazo al materialismo y al escepticismo. El Gita le ofreció una perspectiva más elevada que el racionalismo occidental de su época. Recordar que el Gita es autoconocimiento, transformación, autorrealización, define 4 vías: Bhakti, Jnana, Karma y Yana. Nos ayuda a controlar la mente y los sentidos, y en definitiva es la unión con nuestra alma y la unión con Dios. Muchísimas gracias. Om Namaste.